Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central aquí en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay, acompañado como siempre de Carlos Barceló. ¿Cómo anda, don Carlos? Contento. ¿Qué lo contiene tanto? Contenta, mejor dicho. Tengo una contentura de estar nuevamente, se viene otra mesa de conversación, más allá de las diferencias, más allá de no estar de acuerdo en un punto, poder hablar de él. ¿Qué tema tenemos hoy? ANCAP, Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, empresa del Estado. Gerardo Rodríguez, presidente de la FANCAP, la federación que nuclea a los trabajadores de esa empresa del Estado, estará con nosotros. También Daniel Olesker, que como economista nos aportará su mirada, pero además como hombre protagonista desde diferentes lugares del gobierno, para ir componiendo nuestro análisis de la situación. Y nos acompaña también en esta mesa el director de ANCAP en representación del Partido Nacional, Diego Labat. Esos son nuestros invitados del día de hoy. Es integrante del directorio de ANCAP. Sí, va a hablar si le da la nasta, vamos a ver. Bueno, ya realizadas las presentaciones con el amigo Barceló, que nos acompaña como siempre aquí en la mesa, el tema que nos convoca en el día de hoy es ANCAP. Pero siéntanse libres, por supuesto, como siempre ocurre en esta mesa de café, de dialogar, de interrumpir al que está al lado de ustedes, porque de eso se trata también, y no de preservar un orden dentro de esta charla. Lo que hay que sí mantener el orden, la taza de sopera es la del café de nuestro compañero. Era café, no sopa. Seguro. Nosotros cafecito. Bueno, ANCAP es el tema que nos convoca y uno se siente tentado de hablar de temas coyunturales, de hablar de la situación de quien presidió esta importante empresa del Estado, como en el caso de Raúl Sendic. Pero entendíamos que en el día de hoy, más allá de que la opinión, por supuesto, siéntase libre, como decíamos, de hacerlo, no estaría aportando nada en base a lo que ya se ha hablado, pero sí queríamos buscarle otra vuelta vinculada a el rol de las empresas públicas, de las empresas del Estado, teniendo en cuenta, los avances de la tecnología, como siempre hablamos en esta mesa también del empleo del futuro del empleo, pero pensando en las empresas públicas modernas, competitivas, con la posibilidad de hacer un buen aporte para políticas de Estado y por supuesto lo que todos deseamos como ciudadanos, ¿no? Tener servicios o tarifas que nos permitan sentirnos orgullosos de las empresas y también pagar lo menos que se pueda, ¿no? Porque eso es típico del uruguayo. Se abre el juego, tenemos un economista, tenemos otro economista que es director de ANCAP, tenemos al presidente del gremio, un contador y un contador de cuentos. Empiezo por Daniel, a ver. Bueno, respecto a, está bien, digamos, el enfoque que tú decías de mirar un poco la situación más estructural de ANCAP y no tanto la coyuntura. En primer lugar, yo creo que ANCAP ANCAP como las empresas públicas en general, cumplen un rol bastante protagónico, digamos, en la economía nacional. En realidad el Estado cumple un rol protagónico, de esto ya hemos hablado en otro programa sobre el papel del Estado, centrémonos ahora en las empresas públicas, digamos, ¿no? Básicamente ANCAP tiene como productor de energía, digamos, y subsidiariamente, digo subsidiariamente porque es un componente menor, no porque no sea importante, productor de cemento Portland, tiene una función que cumplir con respecto al sistema productivo. Es decir, el sistema productivo requiere, digamos, de combustible adecuado en precio y en calidad, digamos, ¿no? Porque este es un punto bastante relevante. Ha sido el gran cambio del último tiempo. Ha sido el gran cambio del último tiempo en combustible y en cemento, digamos, ¿no? Y lo ha sido también en las otras empresas públicas, pero no es el tema hoy. Entonces, hay un vínculo con el sector productivo. El sector productivo requiere de ello y obviamente de no tener una empresa pública, al menos después podremos hablar de ello, la experiencia internacional ha mostrado que en general los procesos de privatización han en general encarecido y empeorado los niveles de combustible. Tiene un segundo rol con los ciudadanos, porque obviamente el combustible tiene un efecto sobre la vida de la gente, digamos, ¿no? No entremos a hablar ahí del efecto terrible del cierre de Cava y sobre la vida de la gente. Nos hemos quedado sin caña a los 33, sin espinillar eso, no hablemos. Vayamos a otros renglones. Del combustible. Ahí está. ¿No? Y sobre esto, siempre me parece que esto vale la pena poner ejemplos, ¿no? Es decir, uno de los roles que ha permitido que la empresa sea pública es que la nafta valga igual en Montevideo que en Artigas, digamos,
¿no? ¿Y eso por qué es? Bueno, los que trabajan en ANCAP lo saben bien, la estructura de costos de ANCAP incluye un subsidio al flete, que es lo que permite que valga lo mismo en un caso que en el otro. Capaz que la gente no sabe que el supergas está subsidiado. La gente no conoce eso. O sea, el supergas hoy está subsidiado. Es decir, el costo de producción es casi 900 pesos. Por lo menos eso era la última idea que yo tenía. En cambio, yo, tú, él, en nuestras casas lo recibimos a 600 pesos. Eso tiene un efecto importante sobre el nivel de consumo y la utilización del supergas. Y tiene un tercer componente. Primero, sobre la producción. Segundo, sobre los hogares. Y tiene un tercer componente que tiene que ver con el diseño de la infraestructura y la logística de un país, que obviamente tiene mucho que ver con el sector productivo y con los hogares, y además tiene mucho que ver con la matriz productiva del país. Entonces, creo que no hay duda que cualquier mecanismo que sacara a la producción de combustible o de cemento del ámbito público tendría efectos nocivos sobre cada uno de estos. Realmente después hablemos un poquito más, particularmente cemento, que es un tema que yo he trabajado bastante particularmente, pero quería concentrarme primero en combustible, dado el rol que esto cumple en la empresa. Entonces, creo que no hay duda que esto debe seguir siendo así. Ahora, hace unas semanas, estuvo en discusión la posibilidad de importar combustible. Me parece que es una discusión muy mal planteada, digamos, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo. Vamos a suponer que el precio de importar combustible en un año es 6 meses más barato, 6 meses más caro. ¿Te imaginan, digamos, una empresa haciendo funcionar la refinería 6 meses y importando los otros 6 meses? Al segundo año la refinería no existe más, obviamente, porque no se puede. Decir, los procesos productivos son continuos, digamos. Además de que no da eso. Pero suponiendo que diera eso, ¿no? Nosotros tenemos bastantes cuestionamientos, algunos de los cálculos que hace la URSSA. Pero vamos a suponer que aceptamos las cifras de la URSSA. En el último año dio más o menos mitad y mitad. ¿Haríamos eso? Es absolutamente inconsistente. Sí, vamos, ¿qué privado lo haría? Nadie te agarra viaje. Bueno, después viene todas las circunstancias de que, suponiendo que un privado lo hiciera, ¿qué pasan con todas estas cosas que hemos comentado recientemente, ¿no? Ahí me gustaría agregar un elemento que muchas veces se parte de una premisa errónea, es decir, se hace el cálculo de cuánto se ahorraría el país si importa el gasoil, por ejemplo. Si la ecuación económica en ese momento da que el precio para la importación está muy por encima del precio del Poder Ejecutivo, digamos, refinado en Uruguay. Y ahí se parte de un error, porque si vos dejás de producir, digamos, el gasoil, tenés que importar toda la canasta de productos. Claro. Vos no podés importar el gasoil y refinar crudo para obtener los otros productos. Es decir, o importás todo o refinás todo. Y por lo tanto, la ecuación que se debe hacer es el conjunto de los productos derivados del petróleo versus el precio, digamos, de la importación total. Cuando hablamos del conjunto de los productos, para entenderlo claramente, ¿qué más hablamos? El fuel oil, el supergas, como decía Daniel, hoy en día es verdad que ustedes sabrán que recientemente la senadora Verónica Alonso se refirió a que si se importaran los combustibles se podía ahorrar entre 20 y 25% del costo. Eso no es verdad. No estaban muy de acuerdo ustedes, sí. Eso no es real. Pero no es real, ¿por qué? Porque la diferencia en cuanto a las naftas es de 9% y en el gasoil de 4%. Pero lo que no se dice es que en el supergas el Uruguay está 35% por debajo del precio para la importación. Y lo que no se dice habitualmente es que históricamente está por debajo el supergas porque está subsidiado. Entonces, cuando queremos de alguna manera pegarle a ANCAP como empresa pública, digamos, como productor de combustible, etcétera, etcétera, decimos que los precios del combustible son los más caros de la región. Y acá quiero hacer otra puntualización. Yo creo que Uruguay es caro como costo país. Es caro, sí, el combustible, pero también es cara la carne, es cara la verdura, es cara el pan, es caro. Claro. Gerardo, después nos contarás porque la Federación también está trabajando sobre una propuesta que van a lanzar seguramente los primeros días de diciembre, tengo entendido. Pero vengo ahora con el director de ANCAP, Laval. Director, ¿qué empresa tenemos? ¿Qué empresa queremos? A ver, y después contesto Adelante. Alguna de estas cosas que creo que alguna cosa coincido, pero hay varias que no. Yo creo que tenemos una empresa que pasó por un muy mal momento. Cuando digo mal momento,
a veces nos centramos mucho en lo económico, pero también en lo emocional. Sí, una empresa que quedó de alguna manera choqueada por muchas cosas y capaz que no hay que estar discutiendo la culpa, pero sí que está choqueada con un clima interno complejo. Yo, bueno, ahí soy muy crítico con el proceso de los últimos años. Yo creo que hubo muchos errores y me quedo solo en la gestión, no quiero ir a cuestiones legales, ahí no me quiero meter, pero sí de gestión. Creo que sí hay un cambio de timón cuando el gobierno decide cambiar el directorio. Y creo que se han intentado, por lo menos con el cambio de directorio, poner algunas reglas básicas de funcionamiento que yo creo que van en el buen camino. Seguramente no todas, y yo no coincido con todos los lineamientos, pero sí se logró llegar a tener unas reglas de funcionamiento básico. Yo que sé, pongo desde que no teníamos gerente general, que no teníamos un comité de auditoría, que uno puede decir, bueno, el comité de auditoría en realidad todavía funciona más o menos, pero bueno, por lo menos tenemos uno. Claro. Y así con una serie de elementos que yo creo que han contribuido a que hoy ANCAP es una empresa que paga todas sus cuentas al día, que se preocupa de qué va a pasar el año que viene, qué va a pasar el otro, que creo que dialoga bastante mejor con los trabajadores, con su entorno. Entonces yo creo que hoy tenemos una empresa mejor que la que tuvimos en los últimos años. Nos queda mucho para adelante. Creo que igual esto no es suficiente, es como el piso. O sea, hoy somos una empresa que tiene lo básico. Bueno, hay que empezar a pensar para adelante. Y yo ahí me quedaba un poco con la reflexión de Daniel. Yo si algo, esto capaz que ya lo creía desde antes, pero estos 3 años de estar en ANCAP, más me convenzo. Las empresas públicas, hay una cuestión fundamental que es lo que uno se tiene que preguntar. Es decir, ¿para qué estoy acá? Es decir, porque, y acá capaz que hay una concepción filosófica, pero yo creo que antes que el Estado uruguayo, nosotros somos la sociedad uruguaya. ¿Ah? Y yo creo que como sociedad nosotros nos debemos también una discusión de qué sociedad queremos. Y después de eso, de qué sociedad queremos, viene la discusión de qué tiene que hacer el Estado para llegar a la sociedad que queremos. Para llegar a eso. Nos pondremos de acuerdo o no nos pondremos de acuerdo, pero pasa por ahí. Y entonces cuando yo digo, ¿qué tienen que hacer las empresas públicas? Bueno, me tengo que preguntar, ¿para qué estoy? Sí, a ver, tengo un mercado que si no se tornaría monopólico en un privado. Bueno, entonces capaz que esa es una razón de ser para que la empresa pública entre. Pero siempre me tengo que estar preguntando ¿para qué? Vos decías la caña de los 33. O sea, ¿para qué fabrico caña de los 33? Para tomar. No, Eso pero básicamente. pero Tradición era esa. Seguramente hace 70 años había problemas de calidad, problemas de otro tipo, que daban la razón a que tuviera que existir alguien, digamos, que con criterios menos mercantilistas cuidara la salud pública. Hoy de repente eso no tiene sentido y la salud pública se puede cuidar por otro lado. Y yo creo que esa pregunta es la que hay que hacerse en cada momento. ¿Ah? Después podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo y capaz que llegar a respuestas distintas. Pero uno tiene que decir, ¿para qué estoy acá? ¿No? Claro. Y ahí es donde a veces uno tiene la sensación de que en alguno de los mercados que están acá no termina de entender para qué está. ¿Sí? Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, el tema del supergas. A mí es cuando digo el tema del supergas, justamente hoy, ¿qué es ANCAP? Distribuye garrafas, pero en realidad no las envasan otros. Y uno podría decir, bueno, capaz que tengo que estar porque si no se me va a formar un duopolio. Bueno, capaz que esa es una razón para estar. Pero en realidad pierde plata con un negocio que tampoco ayuda al consumidor, porque todas las garrafas son el mismo supergas, es supergas ANCAP. Es decir, entonces, a veces me cuesta entender, decir, bueno, ¿qué papel estoy cumpliendo? ¿Qué le estoy aportando a la sociedad uruguaya teniendo esta actividad? Creo que hay otras que no, yo creo que la refinería uno puede encontrar argumentos, después podemos estar más alineados, menos alineados, pero uno puede encontrar argumentos y decir, bueno, no, tiene sentido, porque si no, capaz que si yo no tengo refinería, pueden pasar otras cosas en el mercado, pero siempre me tengo que hacer esa pregunta. Yo cada día me convenzo más de eso, ¿no?
Nos quedan unos minutos para cerrar este primer bloque. Les planteo a los invitados el tema. ¿Es exagerado hablar de pérdida de soberanía en caso de importar combustible ya refinado? Sí, yo creo que hay pérdida de soberanía, sí, sin duda. Yo creo que la refinación nacional es muy importante. Hay pérdida de soberanía por el papel que cumple la energía en el proceso productivo, digamos, ¿no? Claramente. Y en general en el mundo casi es difícil encontrar países sin refinación, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo respondería que sí, que la pregunta... Si lo comparamos con la energía eléctrica. Es un tema de soberanía. Bueno, justamente, mismo, ¿no? Uno ganó soberanía, nuestro país gana soberanía al cambiar la matriz energética, va un poco por ahí, sí, claro, se queda a manos de otro. La BAT está moviendo la cabeza como diciendo no estoy tan de acuerdo. Y tenemos acá a Gerardo que también quiere hablar, pero tenemos que hacer una pausa. Así que les propongo retomar este tema luego de la pausa. Seguimos aquí en Encuentro Central. Se quedó sin café. Del café, seguimos con Carlos Barceló, que de ANCAP lo único que no ha probado ha sido el Portland. Ya ven. Creo que, mira, me acuerdo un día...